El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. Bueno, estoy enseñando una serie titulada Siéntate, párate, camina y corre. La Biblia en la actualidad nos dice que hagamos todas estas 4 cosas. Que estemos sentados en Cristo, que significa entrar en el reposo de Dios. La clase de reposo de la que hablábamos más temprano en la exhortación. Y la clase de reposo que Dios nos ofrece no es necesariamente un reposo para nuestro cuerpo, aunque es muy importante también y habla de eso. Pero esta clase de reposo en particular es un reposo del alma. Uno se da cuenta que puede en realidad dormir bien, pero si está enojado, realmente no reposa. Puede ir de vacaciones, pero si está preocupado todo el tiempo, no está en reposo. Y todo, no se lo pierda, todo lo que hacemos debería hacerse desde el punto de vista del reposo. Yo estoy trabajando aquí hoy, pero reposo en Dios. Así que la palabra reposo se le dio parte de la definición, pero también dice en el diccionario griego Vines que el reposo que Dios nos ofrece no es un reposo de trabajo, sino un reposo en el trabajo. ¿A cuántos les gustaría criar a sus adolescentes en ese reposo? ¿Cuántos quieren poder vivir en este mundo medio trastornado, pero hacerlo en el reposo y no tener que preocuparse y estar afligidos por todo? ¿Qué tal Paul y Lisa? ¿Quieren pastorear la iglesia junto con Joel en reposo? Y saben, aún en una iglesia hay muchas cosas que le pueden irritar. Porque, ¿sabes? Son todas las personas quebrantadas que vienen a la iglesia. Amén. Así que pienso que muchas personas reciben a Cristo y entonces se les dice que tienen que hacer algo. Reciben un sueño, una visión de Dios y de inmediato nacen de nuevo y en unas semanas quieren correr la carrera para Dios. Pero uno no puede hacer eso si ni siquiera ha aprendido a sentarse. Así que, por favor, suba acá, Pastor Mike. Una imagen vale más que 1000 palabras y les daré un ejemplo. Este pastor es de nuestro equipo Mike Shepherd. Bueno, Mike, por favor, acuéstate. ¿Ven el poder que tengo? Antes lo podía hacer yo misma, pero he decidido ahora pedirle a otro que lo haga. Así que los bebés comienzan acostados. Todos nosotros, al entrar al reino, estamos acostados. Está destruido, acabado. No logra nada por sí mismo, su vida es un lío. Necesita que Dios le ayude. Como bebés cristianos comenzamos acostados. Necesitamos que alguien nos ayude en todo. El gran problema es cuando lleva salvo 30 años y aún sigue acostado. Amén. Ahora, me gustaría ver al pastor Mike tratando de correr desde esa posición. ¿Usted sabe cuánto luchamos tratando de hacer cosas antes del tiempo de hacerlas porque estamos fuera de orden en nuestra vida? ¿Te podrías sentar, por favor? ¿Te puedes sentar? Muy bien, ahora sí hay progreso. Esto representa el saber quién es en Cristo y haber entrado en el reposo de Dios. Por ejemplo, una persona que está sentada en Cristo no se tiene que preocupar de lo que otros piensan. ¿No sería eso un gran alivio? ¿Qué tal si usted deja de decir sí mientras el corazón grita no? Bueno, wow, oí un solo wow. En vez de sentir que tiene que mantener a los demás felices, ¿por qué mejor no seguir el liderazgo del Espíritu Santo y dejar que le mantenga feliz? ¿Ah? Ahora, los bebés se acuestan y lo primero que aprenden a hacer es sentarse. Luego gatean, luego caminan, luego corren.
Bueno, ahora puedes levantarte y pararte. Y vean, al cristiano se le dice que se pare, y de eso hablaremos, de pararnos firmes a través de cada tormenta. Pero mi punto es que uno no puede estar parado si no sabe estar sentado por dentro mientras está parado. Quiero asegurarme que me entienden. ¿Me entendieron eso? Bueno, ahora camina. Vamos a hablar acerca de caminar más adelante. Ahora corre. Muy bien. Ahora puedes volver a tu silla. Después que Jesús resucitó, la Biblia siempre lo describe sentado. El que se sentó en el trono. Él ascendió a lo alto y se sentó a la mano derecha del Padre. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios: ven y siéntate a mi mano derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Vea, si aprende a estar sentado en Cristo, Él hará que sus enemigos sean el estrado de sus pies. La mejor manera de pelear en contra del diablo es permaneciendo en el reposo de Dios. ¿Me oyó? La mejor forma de pelear contra el diablo es permanecer en paz y estar en el reposo de Dios. Pero las buenas nuevas son, en Efesios 2:6, dice que estamos sentados en Cristo en lugares celestiales. Así que estoy haciendo un pequeño resumen del otro mensaje para que no se pierdan. Literalmente estoy en 2 lugares ahora, aquí en la plataforma, caminando, pero interiormente estoy sentada con Cristo en lugares celestiales. No le puedo decir lo fácil que esto es para mí ahora, más que cuando comencé hace 40 años, donde me preocupaba tanto por lo que los demás pensaban de mi mensaje. Me preocupaba, ¿acaso tengo el mensaje correcto de Dios? ¿Recibí el mensaje correcto? Y, ay, Dios mío, si alguien se iba mientras yo predicaba, me causaba tormento por días. ¿Verdad? Pero vea, ahora yo no hago eso. Anoche hubo 4 o 5 personas que a medio sermón se fueron. Ya no pienso como pensaba antes, no les caí bien. Ahora pienso, no se sienten bien. Uno puede pensar lo correcto cuando entra en el reposo de Dios. No siempre va a lo negativo, sino a lo positivo, y cree lo bueno. Así que quiero hablar acerca de estar firmes en pie hoy. Porque todos tenemos que estar firmes como cristianos. Nos paramos firmes y esperamos en Dios por victorias que necesitamos en la vida. Y sí vendrán. Dios no llegará tarde, pero sí he notado que Él usualmente no llega temprano. ¿Alguien más se ha dado cuenta de eso? ¿Acaso no se pregunta a veces si pudiste llegar al último minuto? ¿Por qué no pudiste hacerlo 3 meses atrás para no tener que pasar por todo eso? Bueno, Él nos deja pasar por todo eso hasta que lleguemos al punto donde digamos, yo no voy a pasar por eso jamás. Tengo suficiente experiencia con Dios que sé que Él sí llegará. No sé cuándo, pero sé que Él sí llegará. Así que voy a seguir adelante y voy a disfrutar mi vida mientras espero. La experiencia con Dios es muy valiosa. Porque al principio solo lo escucha, alguien más le cuenta acerca de su experiencia. Pero cuando uno tiene su propia experiencia, entonces obtiene algo, recibe lo que no le pueden quitar. Amén, amén, me cae bien esa señora allá atrás. Me mantiene bien animada. Parémonos firmes contra el diablo. Miren, él es un mentiroso. Y eso es tan importante, saber quién es en Cristo y a lo que Dios le ha llamado. Y hoy estudiaba este mensaje aquí, sentada en mi silla, tomando mi café, estudiando a las 5:15 de la mañana, ¿verdad? ¿Cuántos saben que cuando uno está cansado es un buen tiempo para que el diablo trate de aprovecharse? ¿Verdad? Bueno, y yo prediqué ayer, fui a casa, a la cama, me levanté esta mañana, me desperté y pensé que eran las 5 y comencé a seguir mi rutina y me di cuenta que eran las 4 y pensé, aleluya, puedo regresar a la cama 1 hora más. Eso era como recibir un regalo. Pero estaba estudiando y seguí y oí un pequeño susurro, el diablo él susurra, y salió de la nada. Creo que estás acabada, ya no predicas tan bueno como antes.
Bueno, mire, como tengo experiencia con Dios, yo supe que eso era el diablo. Yo no pensé que era Dios. Yo no lo creí ni por un segundo. Amén. Y ahí es cuando puede entrar al reposo de Dios, cuando sabe quién es, sabe cómo Dios opera. Y si Dios estuviera tratando de decirme que se acabó esto, Él ciertamente no me lo diría en medio de estudiar para venir y predicar. Tenemos que reconocer las mentiras de Satanás, porque hay tantas personas engañadas, creen cosas que son absolutamente falsas, no ciertas. Y si cree algo, aunque no sea cierto, se convierte en su realidad. Aprenda a decirle al diablo: eres un mentiroso, cállate. Amén. Y no es eso una tontería, ya no sirves. No predicas tan bueno como antes. Bueno, ¿saben qué? Pienso que voy mejorando todo el tiempo. Y mire, lo digo por fe, no lo digo como una declaración de altivez o de orgullo, pero uno tiene que creer y tiene que ser positivo y tiene que creer en Dios y confiar que lo que Él está haciendo en su vida es lo correcto. No tengo que preguntarme, ¿estoy en la voluntad de Dios? Yo sé que estoy en su voluntad. Nos paramos firmes y peleamos la batalla de la fe. 1 Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla de la fe. ¿Y sabe lo que la fe es? La fe es completamente apoyarse en Dios. Es el creer en lo que uno no puede ver porque fue prometido en la palabra de Dios. Pero a veces tenemos que pelear. Y a veces la mayor pelea que peleamos no es pelear en la carne, sino en el espíritu. ¿Alguien entendió eso? Por ejemplo, uno no puede cambiar a la persona con quien se casó, ni trate de pelear esa pelea. Ahora sí puede orar por ellos, pero no solo ore para que Dios les cambie a ellos, ore que Dios le cambie a usted también. Y sea lo suficientemente humilde para decir: probablemente tengo más problemas que la persona por quien estoy orando. Mire, pelee en el espíritu. Pelee la buena batalla, la batalla de la fe. Segunda de Timoteo 4:7 dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Esto es lo que quiero hacer, terminar mi carrera. A mis hijos en realidad no les gusta cuando digo esto, pero en la actualidad espero que cuando Dios me lleve que esté predicando. Eso no será bueno para los demás, pero a mí me gustaría. ¿No sería eso una buena forma de irme? Haciendo lo que Dios me llamó a hacer, lo que uno ama hacer, sería asombroso, ¿verdad? Y también no quiero sentir dolor. Le dije a Dios que me gustaría ser de esas personas que se van sin dolor. A fin de terminar nuestra carrera debemos ser fuertes. Pero nada de esto sucederá. Uno no puede pararse en contra del enemigo, no puede caminar el caminar de la fe. Y tenemos que entender estas cosas, que hay tanto en la Biblia que Dios nos dice: camina en amor, en fe, camina en paz. ¿Sabe? Camina de la forma en que Cristo caminó. Hay un caminar que caminar. Y son todas las decisiones que tomamos en la vida. Pero no podemos hacer eso a no ser que primero nos sentemos. ¿Por qué? Porque al caminar se puede caer. Y si no sabe cómo estar sentado en Cristo, cada vez que se caiga, va a estar condenado. Pero si sabe quién es en Cristo, puede saltar todo ese lío, ponerse de pie, comenzar a caminar de nuevo. ¿A cuántos les gustaría saltar por encima de la condenación al cometer un error, verdad? Ay, misericordia, Señor, malgasté años haciendo eso. Y mire, hay un hombre en Juan capítulo 5, y lo critico a menudo, porque él había estado acostado 38 años en el mismo lugar, esperando que alguien llegara e hiciera algo por él. Juan capítulo 5, del 1 al 8, dice que había en Jerusalén un estanque llamado el estanque de Betesda. Y me imagino que estaba en Betesda.
había 5 pórticos ahí. Y una vez al año un ángel llegaba y agitaba el agua, y el que entrara al agua primero recibía un milagro. Así que los enfermos, ciegos, cojos, paralíticos se quedaban alrededor del estanque esperando a ver quién recibiría un milagro el próximo año. Y Jesús pasó por ahí y había un hombre y él le preguntó: ¿cuánto tiempo llevas acostado aquí? 38 años. 38 años. Me pregunto si algunos de ustedes han estado acostados por 38 años, como Mike estaba acostado acá. Bueno, hoy es el tiempo de que se levante. Mire, cuando Jesús comenzó a preguntarle acerca de ello, y claro, Jesús ya sabía cuánto tiempo llevaba ahí. La Biblia amplificada dice, él estaba tratando de sacudirle a entender su realidad. Y tal vez es un poco de lo que trató de hacer ahora, sacudirles y que entiendan cuántas veces le he dado la vuelta a la misma montaña tonta. ¿Están listos para superar eso, ir adelante, ir a la próxima cosa que Dios tiene para su vida? Y a medida que Jesús cuestionaba al hombre, esto es lo que dijo. Respondió: Señor, cuando el ángel llega y trastorna las aguas, no hay nadie que me meta en el estanque. Y todos los demás siempre entran antes que yo. Mire, por favor, alguien tiene que entenderlo. Este tipo estaba tan lleno de pena propia. Estaba esperando que alguien más lo hiciera todo por él. Dije que él esperaba que alguien más hiciera todo por él. Dije que él esperaba que alguien más... Deje de esperar que alguien más le haga feliz y decida ser feliz. Amén. Deje de esperar que otros oigan de parte de Dios para usted. Aprenda a escuchar a Dios usted. Mire, un bebé cuando al principio camina prefiere agarrarse de algo. Y somos así también, y está bien. Al principio uno quiere muletillas, que la gente le ayude. Y cada vez que tiene un problema, llama a alguien y necesita que le animen. Otros siempre tienen que tenerlo en pie, pero el tiempo llega cuando Dios quitará las muletillas y tendrá que enfrentar al enemigo solo y aprender cómo estar firme y ser fuerte para otras personas. Bueno, este hombre aún estaba acostado ahí dependiendo de los demás. Todos los demás siempre entran primero. ¿Y sabe qué pienso? Pienso que en 38 años, aun si no podía caminar, yo me hubiera remeniado. Mire, 38 años, por favor. Seguramente pudo haberse movido a la orilla del estanque y haber tenido la actitud: al próximo año, cuando llegue el ángel, voy a ser el primero en este estanque o me ahogaré tratando. ¿Y sabe lo que Jesús le dijo? Él no le dijo: ay, pobrecito. Ay, guau, 38 años y nadie te metió ahí. Y todos siempre entran antes que tú. Con razón vives acostado en tu vida. No, ¿sabe lo que Jesús le dijo? ¡Levántate! ¡Levántate! En la Biblia hay un signo de exclamación. Y le dijo: y limpia tu cama y llévatela contigo. Me gusta eso. Dios no solo quiere que nos levantemos, sino que limpiemos el lío que hemos hecho los años que estuvimos acostados sin hacer nada. Efesios 6. Y dice en los versos 12 y 13: nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, autoridades, potestades de este mundo oscuro y en contra de las fuerzas espirituales de maldad en el ámbito celestial. Así que peleamos una guerra, estamos en guerra, pero es una guerra espiritual, ¿no es natural? ¿Cómo es que le va a golpear al diablo? ¿No puede cerrar los puños y pegarle? ¿No puede ahorcarlo? ¿No puede noquearlo? Peleamos contra él espiritualmente. El verso 13 dice: por tanto, pónganse toda la armadura de Dios,
para que cuando el día malo llegue, uno no espera hasta que esté en un problema para ponerse la armadura de Dios. La lleva puesta todo el tiempo. Y la armadura que Dios nos da es una armadura espiritual. No es como la armadura que los caballeros andantes usaban. Es la verdad, dice la Biblia. Aprieta el cinturón de la verdad. Cuando se está parando firme, aprieta el cinturón de la verdad. Significa que se aferre a la palabra como nunca antes. Cuando parece que nada le va bien, aférrese a ella como nunca antes. No deje que el enemigo se la robe. Yo amo en Romanos 8 cuando dice, a veces parecemos ovejas llevadas al matadero, pero justo en medio de estas cosas somos más que vencedores. Tienen que acordarse de eso. Cuando parece una oveja llevada al matadero, ¿verdad? Algunos están en ese lugar ahora. Si le dice a alguien que conoce que no es creyente, que tiene la victoria, piensan que se ha vuelto loco. Porque según ellos las cosas no parecen estar funcionando. Amén. Y eso es lo que el diablo quiere que usted crea. No funciona nada, está malgastando el tiempo. Pero ahí es donde ciñe ese cinturón de la verdad y dice, mi victoria llegará, Dios es fiel. Es justicia, saber quién es en Cristo. La coraza de justicia cubre el corazón. Los zapatos de la paz. El casco de la salvación. Si va a ser cristiano, piense como cristiano. Levante el escudo de la fe. No es suficiente arrastrarlo con usted. Cuando los dardos de fuego lleguen, levántenlo. Eso es lo que hice hoy cuando el diablo dijo, ya no sirves, no predicas tan bien como antes. En el espíritu, levanté mi escudo de fe, mentiroso, y seguí estudiando. Amén. Y vea, yo le cuento esto porque quiero que sepa que no importa cuánto tiempo lleve caminando con Dios, que el enemigo aún tratará de mentirle. Tal vez sea menos y menos veces, pero pienso de eso y es asombroso que después de todos esos años y miles de sermones que he predicado, ¿por qué en medio de mi estudio escucharía algo así? Porque Satanás es un mentiroso y él siempre quiere, óigame bien, que usted dude de sí mismo. Ay, mira, hay 3 personas alegres aquí hoy. Si usted no tiene cuidado, me voy a emocionar. Ay, Dios mío, nuestro caminar con Dios es una jornada. La espada del Espíritu. Uno maneja la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Significa que al estar en la batalla, hable la palabra. Y cubra todo con oración. Y yo amo la oración, la sencillez y poder de la oración. Cuán maravilloso es permanecer en ese reposo y orar por las cosas. Seguir adelante y disfrutar su vida mientras Dios obra en el problema. La oración no es algo que se nos obliga a hacer. Es un gran privilegio en nuestra vida. Debemos estar firmes mientras esperamos. En Marcos 11:23 dice, tengan fe en Dios. Jesús respondió, de cierto les digo que si alguno le dice a esta montaña, ve y échate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que lo que dice sucederá, se hará. Por tanto les digo, lo que pidan en oración, crean que lo han recibido y será de ustedes. Otra traducción dice, y lo recibirán. Así que uno pide, uno cree que ha recibido lo que no puede ver aún. Una barca di carta, che l'acqua che c'è dentro è tutta, non c'è vento, non
non c'è vento, si muove per un niente, per uno spostamento d'aria. Il vecchio Paolo ci prendeva in giro, mi cantava che lui la guerra la fa tutti i giorni e mai nessuno gliela dichiara. Un viaggio di fortuna, non si è mai pronti quando arriva, non c'è scelta, non c'è scelta, l'anima si arrende, lo stomaco si chiude a tutto. Il vecchio Paolo ci prendeva in giro, mi cantava che lui la guerra la fa tutti i giorni e mai nessuno gliela dichiara. Paolo nella sua camicia buona l'hanno seppellito con un foglio in tasca e un segno sulla faccia. E il vecchio Paolo nella sua camicia buona l'hanno seppellito con un foglio in tasca e un segno sulla faccia. Il vecchio Paolo ci prendeva in giro, mi cantava che lui la guerra la fa tutti i giorni e mai nessuno gliela dichiara.